Estudiamos el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, en nuestro estudio bíblico. El tema que nos ocupa es el segundo discurso dado por Moisés en las orillas del río Jordán al pueblo de Israel. Y esto lo hace antes de tomar posesión de la tierra de promisión por parte de Israel. Pero recordaremos que este segundo discurso comenzó en el capítulo 5 de Deuteronomio y ciertamente va a terminar este segundo discurso en el capítulo 28 de Deuteronomio. Recordaremos que en el capítulo 5 se nos habló de la entrega del decálogo a Israel, siendo la base de la alianza entre Dios y su pueblo. Y desde el capítulo 6 hasta el capítulo 11, que consideraremos en este estudio de hoy, nos habla de las exigencias de amor a Yahvé con todo el ser por parte de Israel a Dios ciertamente. Sin embargo, el capítulo 10, que ya hemos considerado, expresaba enfáticamente como un tema de exhortación no solo a amar a Dios, sino también a cumplir todos sus preceptos divinos. Así es que encontramos reiteradamente dicha exhortación de la senda de la obediencia de todo corazón, como una senda que trae la felicidad y por ende la bendición de Dios. Esta senda, sin embargo, puede ser desarrollada aún en el día de hoy por todos aquellos que verdaderamente aman a Dios. Y esto es sin duda un inefable consuelo, apreciados hermanos, en todo tiempo y en toda circunstancia. Pero fíjese que esto nos lleva a una conclusión inevitable. Permiso. Nuestras obligaciones como creyentes son infinitamente más elevadas que las que tenía Israel propiamente tal. Recordaremos que Israel no tuvo lo que nosotros tenemos hoy en nuestro día en Cristo, el Santo Espíritu, el Consolador que está derramado en nuestros corazones y la Escritura dice enfáticamente sin medida. No debemos olvidar que en antaño el Espíritu de Dios estaba sobre aquellos que Dios en su soberanía deseaba ocupar en sus santos propósitos. De aquí que entonces que nuestras obligaciones como creyentes son infinitamente más elevadas que las que tenía Israel. Por tanto, nosotros estamos ligados a una vida de obediencia. De allí que podemos considerar un maravilloso privilegio el ser amados de Dios en Cristo Jesús, el cual es poseedor de los cielos y la tierra. Y es un honor entonces ser llamado por Él para servirle y obedecerle. Observábamos además en nuestro estudio anterior los tiernos cuidados que son expresados en la Escritura para con la viuda, el huérfano y el extranjero, objeto especial del trato y anhelo de proporcionar por parte de Dios una bendición especial. Pero, sin embargo, fíjese que en el día de hoy este mismo Dios vivo y verdadero para sus hijos prodiga todas las bendiciones espirituales en Cristo según las riquezas de su gracia. Y aún en el día de hoy prodiga ese tierno amor y trato suyo para con la viuda, para con el huérfano y para con el extranjero, con la única diferencia que hoy lo manifiesta en Cristo, su Hijo amado, en el cual tiene todo su contentamiento. Teniendo esto, apreciados hermanos, como un gran telón de fondo, les invito entonces en esta noche a considerar en nuestro estudio de Deuteronomio el capítulo número 11, dentro del cual leeremos la primera porción, desde el texto 1 al texto 15. La palabra del Señor dice así: Amarás pues a Yahvé tu Dios y guardarás su ordenanza y sus estatutos y sus derechos y sus mandamientos todos los días. Y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Yahvé vuestro Dios, su grandeza, su mano fuerte y su brazo extendido,
y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, y lo que hizo al ejército y a sus caballos y a sus carros, como hizo ondear las aguas del mar Bermejo sobre ellos cuando venían tras vosotros, y Yahvé los destruyó hasta hoy. Y lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar, y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijo de Rubén, como abrió la tierra su boca y tragóse a ellos y a sus casas y a sus tiendas y a toda la hacienda que tenían en pie en medio de todo Israel. Mas vuestros ojos han visto todos los grandes hechos que Yahvé ha ejecutado. Guardad, pues, todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis esforzados y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para poseerla. Y para que os sean prolongados los días sobre la tierra que juró Yahvé a vuestros padres que había de dar a ellos y a su simiente, tierra que fluye leche y miel. Que la tierra a la cual entras para poseerla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido, donde sembrabas tu simiente y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para poseerla es tierra de montes y de vegas, de la lluvia del cielo ha de beber las aguas, tierra de la cual Yahvé tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Yahvé tu Dios, desde el principio del año hasta el fin de él. ¿Y será que si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Yahvé vuestro Dios y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra en su tiempo, la temprana y la tardía, y cogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Daré también hierba a tu campo para tus bestias, y comerás y te hartarás. Que el Señor bendiga su palabra. Notables son las palabras, ciertamente, de Moisés al pueblo de Israel. La verdad es que lo que describe desde el texto 1 al texto 7, fíjese, Moisés sentía y creía que era de una mayor importancia que todos los poderosos hechos de Dios se lucieran o se hicieran resaltar, más bien dicho, de un modo prominente ante los corazones del pueblo. Es decir, que afectara sus sentimientos más íntimos, más profundos de ellos. Y que además quedaran esas palabras o esas impresiones de esos sentimientos grabados en su memoria. La verdad es que debemos reconocer que la mente humana es pobre y nuestro corazón como seres humanos es inconstante. Y a pesar de que Israel había presenciado los solemnes juicios de Dios sobre Egipto y Faraón, ellos estaban, al menos Israel, en peligro de olvidar y perder esa impresión, la cual eran designados a tener y no olvidar. Quizás podríamos maravillarnos nosotros cómo Israel pudiese olvidar las impresionantes escenas vividas en su historia en Egipto de principio a fin. El descenso de sus padres a Egipto, solo un puñado de almas. Y al ver el rápido crecimiento y el progreso como pueblo, a despecho, es decir, a pesar de las dificultades y estorbos que tuvieron allí en Egipto. Es así que de aquel insignificante puñado de almas habían llegado a ser, por la buena mano de Dios sobre ellos, como las estrellas del cielo en multitud, dice las Escrituras, ¿verdad? Es decir, mucho, pero mucho pueblo. Luego, Israel experimentó en Egipto aquellas plagas mandadas sobre esa nación, esas 10 plagas mandadas sobre la nación de Egipto, llenas de terrible solemnidad. Esas 10 plagas eran solemnes. Atacaban precisamente el corazón del panteísmo egipcio. Todas
todas ellas, todas estas 10 plagas calculadas para poder generar un impacto e impresionar de tal manera a los corazones, no solo del faraón, sino del pueblo egipcio entero. Y además, el corazón y los sentimientos hacia el pueblo de Israel del alto poder divino, no solo impresionar a la nación de Israel, no solo a la nación de Egipto, sino que el pueblo pudiera ver y palpar el alto poder divino. Y poner en contraste, la verdad que fue un contraste, ¿verdad? La completa impotencia humana e insignificancia del hombre ante el poder de Dios. Fíjese que aún con toda la jactancia y la gloria y de la monstruosa locura, al intentar levantarse contra el Dios todopoderoso por parte de Faraón, y podríamos preguntarnos, ¿qué era todo el poder de Faraón y de Egipto en presencia del Señor Dios de Israel? Nada, absolutamente nada era. En una hora quedó sumergido en irreparable ruina y destrucción todos aquellos carros de Egipto, con toda su pompa y toda su gloria y todo el valor y el poder de aquella famosa y antigua nación, con todo su poderío estructurado militarmente hablando. Todo fue sumergido en las profundidades del mar Bermejo. Pero podríamos preguntarnos, ¿por qué? La verdad que Faraón, representando a los egipcios, intentaron entrometerse con el Israel de Dios. Se atrevieron a oponerse a los eternos propósitos y consejos del Altísimo que tenía para con su pueblo. Yahvé, el ser de Dios, había jurado bendecir la descendencia de Abraham. Y ningún poder en la tierra ni en el infierno podían anular ese juramento. Faraón, en su orgullo y dureza de corazón, quiso contrarrestar la actuación divina. Y al interponerse, se acarrió su propia destrucción. Su país, el país de Egipto, se conmovió hasta sus cimientos. El mismo y poderoso ejército fueron aniquilados en ese mar rojo. Y no solamente lo que Dios había hecho con Egipto y con Faraón, lo que el pueblo de Israel debía recordar en estos primeros 7 textos que hemos considerado de nuestro capítulo que nos ocupa en esta noche. Moisés no solo les habla de que tenían que recordar lo que Dios había hecho a esta nación de Egipto y a Faraón, sino también debían recordar lo que había hecho entre ellos. Cuán subyugador es el juicio sobre Datán y Abiram, y sus casas, y sus tiendas, y sus familias. Cuán terrible el pensar que la tierra abriese su boca y los tragase. ¿Y por qué? ¿Por qué había sucedido eso? ¿Por qué Dios estableció ese juicio para Datán, Abiram, sus casas, sus tiendas y sus familias? Por haberse rebelado en contra de los propósitos divinos. Ser un tropiezo al propósito divino en relación de lo que se nos habla en el libro de Números. Este tema ya lo estudiamos profundamente en los estudios acerca del libro de Números, donde Coré, el levita, allí es el carácter sobresaliente de todo este relato a causa de la rebeldía que Coré arrastró, ¿no es cierto?, a su familia y a los rubenitas.
Pero fíjese que aquí en Deuteronomio se omite su nombre, no aparece el nombre de Coré, y se nombra tan solo a los dos rubenitas, Datán y Abiram, que fueron cómplices de aquella rebelión. En suma, si tiramos una raya para la suma final, toda esta llamada de atención por parte de Moisés es para poder impresionar, es para poder que los corazones y las inteligencias del pueblo de Israel, con el profundo sentimiento de lo que significa la importancia moral de la obediencia. Qué impactantes entonces son estos primeros 7 textos de este capítulo 11. Impactan porque cuentan la solemnidad de lo que significa obedecer al Dios vivo y verdadero. Fíjese que el texto 8 y 9 de nuestro capítulo que nos ocupa, podríamos volver a leerlos para recordarlos, dice así, texto 8, guardad pues los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis esforzados y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para poseerla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, que juró Yahvé a vuestros padres, había de dar a ellos y a su simiente, tierra que fluye leche y miel. Fíjese, apreciados hermanos, cuán hermoso es aquí es el vínculo moral entre estas dos cláusulas que hemos leído. ¿Qué hemos leído del texto 8 y del texto 9? Hay dos cláusulas que son muy hermosas, reflejando una solemnidad moral que manifiesta Dios en su palabra inspirada, ciertamente por el divino autor. Guardar todos sus mandamientos es la primera cláusula. Y la segunda cláusula dice, para que seáis esforzados. Dos cláusulas notables de la escritura inspirada por el divino autor. Son textos, son cláusulas a subrayar. Subráyale usted en su Biblia, apreciados hermanos o hermanas. Guardad todos sus mandamientos para que seáis esforzados. Es decir, aquí está el método divino. Se obtiene una gran fuerza, es decir, un gran ánimo. Es como andar en el primer amor con el Señor para la obediencia sin reservas a la palabra de Dios. ¿Cuál es el método divino? Guardar todos sus mandamientos, sus preceptos, sus dichos, sus palabras. ¿Para qué? ¿Cuál es la consecuencia? Para que seáis esforzados. De allí viene la gran fuerza divina, de allí viene el gran ánimo en el corazón de un creyente. Es como andar en el primer amor con el Señor. Y ese primer amor, ¿qué se manifiesta en ese primer amor de aquellos que recién se convierten al Señor? Es que tuvieron una obediencia sin reserva a la palabra de Dios. Fíjese, apreciados hermanos, podríamos hacernos aquí una pequeña pregunta para nosotros. ¿Por qué perdemos fuerza y ánimo? ¿Por qué perdemos ese primer amor, por así decirlo? Muchas veces vemos a nuestros jóvenes hermanos o recién hermanos, me refiero con jóvenes recién hermanos convertidos al Señor, y nos gozamos de ellos en el gozo de su ánimo y de su fuerza en el Señor, y decimos, como queriendo decir, espérate que pase un tiempo más y van a estar como nosotros, ¿ah? Que han perdido su ánimo y su fuerza. La verdad, apreciados hermanos, es que hemos perdido nuestro ánimo y nuestra fuerza
porque no guardamos todos los preceptos divinos. Esa es la razón. Esa es la sencilla y profunda razón de la verdad divina. Guardad todos los preceptos, los mandamientos del Señor para que seáis esforzados, para que haya una gran fuerza divina y un gran ánimo en el Señor, para que haya una obediencia sin reservas a las palabras de Dios. Fíjense, apreciados hermanos, que estas palabras aquí del texto 8 y 9 de nuestro capítulo que nos ocupa, de estas palabras de Moisés, inspiradas ciertamente por Dios en su corazón, nos recuerdan un ruego del apóstol. Les invito a la epístola a los Colosenses, es en capítulo 1. Nos recuerda el ruego del apóstol allí. Colosenses capítulo 1, mire lo que dice desde el texto 9 al texto 14. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia. Mire la oración que pide el apóstol a los colosenses. Texto 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, corroborados de toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo, con gozo. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre y la remisión de los pecados. Fíjese que conocida la diferencia que existe entre lo terreno y lo celestial, es decir, entre Israel y la iglesia de hoy, el texto que hemos leído, existe una notable semejanza entre las palabras del legislador Moisés y las notables palabras inspiradas por el divino autor del apóstol Pablo acá en su epístola a los Colosenses. Ambas palabras, las que están registradas aquí en el capítulo 11 del libro de Deuteronomio y las que están registradas en la epístola de los Colosenses, ambas son eminentemente propias para exponer una belleza y una valía de la obediencia amante y de corazón. Ambas, fíjese, ambas porciones es grata al Padre. Ambas porciones es grata al Hijo. Y ciertamente ambas porciones que fueron inspiradas por el Espíritu de Dios es grata al Espíritu Santo. Y la verdad, apreciados hermanos, que esto debiera bastarnos para crear en nuestros corazones y reforzar en él, el deseo de ser llenados del conocimiento de su voluntad. Y como dice en la epístola a los Colosenses, con toda sabiduría y espiritual inteligencia, para andar como es digno del Señor, agradándole en todo y creciendo, esforzándonos, teniendo la fuerza no humana, sino que, en otras palabras, teniendo el timbre que viene de lo alto, en el conocimiento de Dios, corroborados en su fortaleza, conforme a la potencia de su gloria, y con la cual nos dará toda la tolerancia y la largura de ánimo con gozo. Y teniendo esta visión podemos dar gracias ahora al Padre de ser aptos de participar en esta nueva senda de los santos en luz.
Y podemos mirar retrospectivamente que nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos la redención, que es por su sangre preciosa, altamente apreciada y valorada por Dios, la cual nos da la remisión de nuestros pecados. Esto, apreciados hermanos, debería bastarnos para crear en nuestros corazones y reforzar en él el deseo de ser llenados del conocimiento de su voluntad. ¿Cuál es el método divino? ¿Cuál es la fórmula? Muy sencilla. La fórmula es, tal como la analizábamos, guardar todos los preceptos de Dios para que seáis esforzados. Fíjese que el texto 10 al texto 12 hay un contraste notable que aquí hace Moisés. Recordemos el texto 10 al 12 que dice así: que la tierra a la cual entras para poseerla no es como la tierra de Egipto, donde habéis salido. La tierra a la cual pasáis para poseerla es tierra de montes y de vegas. Aquí hay un gran contraste, fíjese, que Moisés hace en estos textos. Y el contraste es notable entre lo que era la tierra de Egipto y la tierra de Canaán, la tierra de promisión que Dios había jurado a sus padres, Abraham, que daría a su descendencia, es decir, al pueblo y a la nación de Israel. Fíjese que en Egipto no habían lluvias del cielo. Allí solo había en todo el esfuerzo humano. Eso es lo que había en Egipto. Sin embargo, en Canaán, en la tierra de Yahvé, esa tierra de promisión, había lluvia del cielo que regaba con la lluvia temprana y la lluvia tardía. En la tierra de Egipto, fíjese que se dependía de sus propios esfuerzos. En cambio que en la tierra de Canaán se dependía enteramente de Dios, de lo que descendía del cielo. El lenguaje de Egipto era: el río es mío. Siempre se ha dicho de que el río Nilo es un don para la nación de Egipto, efectivamente. Pero el lenguaje de Egipto es: el río es mío y gracias a ese río yo puedo cultivar hortalizas, ¿no es cierto?, en las distintas explanadas, en todos los desbordes que el río producía en las épocas del año. Sin embargo, el lenguaje de Canaán es otro. El río es de Dios, dice la Escritura. La costumbre en Egipto era regar con el pie y el esfuerzo humano, pero las costumbres de Canaán era mirar al cielo y esperar la lluvia temprana y tardía que Dios mandaría. Fíjese, apreciados hermanos, que esto es notablemente precioso. La verdad que tenemos que remontarnos a escudriñar más la Escritura para poder descubrir el aprecio del corazón de Dios con respecto a este contraste que hay de la tierra de Egipto y de la tierra de promisión. Les invito entonces a escudriñar la Escritura y poder ver el corazón de Dios, el sentimiento de Dios que tenía al dar la tierra a Israel, esa tierra de Canaán, cómo Dios miraba la tierra de Canaán, la cual la iba a dar con un amor, con ese juramento que había hecho a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y la daba a la descendencia de ellos con un amor y con un aprecio que solo la Escritura inspirada por el Espíritu Santo puede revelar
lo que el corazón de Dios siente y sentía por la tierra de Canaán. Les invito entonces a considerar esa porción de lo que Dios ve de la tierra de Canaán para darla a la tierra de Israel. El Salmo 65, apreciados hermanos, les invito al Salmo 65. Y vamos a leer desde el texto 9 al texto 13 lo solemne del sentimiento de Yahvé, el ser de Dios, al considerar la tierra de Canaán. Dice así la palabra del Señor. Salmo 65, el texto 9. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Habla desde el punto de vista de lo que Dios hace en esa tierra. Al decir visitas la tierra se refiere a Dios cuando visita la tierra de Canaán. Visitas la tierra. ¿Y cuál es el efecto de esa visitación por parte de Dios a la tierra de Canaán? Y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos, cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, ablandasla con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año de tus bienes y tus nubes destilan grosura, destilan sobre las estancias del desierto y los collados se ciñen de alegría. Vístense los llanos de manadas y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilos y aún cantan, expresa la escritura inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, al salmista, de aquellos sentimientos que tiene el Dios vivo y verdadero, el ser de Dios, Yahvé, de lo que hace de esa tierra de Canaán, la cual dará con un amor y con un gozo de cumplir ese juramento que le dio a Abraham, Isaac y Jacob, sus padres. He ahí lo que Dios ve de la tierra de Canaán. Y en esas palabras inspiradas por el divino autor, el salmista despliega el gozo del Señor en su corazón, derrama sus rayos de sol y sus refrescantes lluvias sobre los collados y valles de su pueblo amado. Es un refresco a su ser. Ver la vid, la higuera, el olivo florecer, los valles cubiertos de doradas mies y los ricos prados cubiertos de rebaños. La verdad, apreciados hermanos, de lo que revela la Escritura, así debió ser siempre. Y así hubiese sido para con Israel. Así debió haber sido para con Israel. Con solo que Israel hubiera andado en la sencilla obediencia a su palabra para ser esforzados por el poder de Dios. Aquí, apreciados hermanos, hay una gran lección para nuestras vidas espirituales. Ese mismo verdor que dice la Escritura de la tierra de Canaán, podríamos tomarla como una figura de nuestras vidas espirituales en Cristo. Y así debería ser siempre el verdor en nuestro corazón para con el Señor y para con la iglesia y para con nuestra vida y las circunstancias que nos rodean. Así debería ser siempre. Y así hubiera sido. Solo que debemos confesar con tristeza de que no andamos en la sencilla obediencia a su palabra,
a sus preceptos, a su palabra inspirada por el Espíritu de divinidad. Fíjese que desde el texto 13 al texto 15 podríamos leerlo, esta última porción de nuestro capítulo que nos ocupa de nuestro estudio de esta hora. Dice así: y será que si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Yahvé vuestro Dios y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra en su tiempo, la temprana y la tardía. Cogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus bestias, y comerás y te hartarás. Así que este asunto que se ve aquí en la escritura inspirada queda emplazado entre el Dios de Israel y el Israel de Dios. Y nada podía ser más sencillo y nada más bendito para Israel, el cual era un elevado y santo privilegio amar y servir al ser de Dios, revelado en la Escritura como Yahvé. Era una prerrogativa de Yahvé ahora, del ser de Dios, bendecir y prosperar a Israel. Así que este asunto estaba emplazado entre el Dios de Israel y el Israel de Dios. La dicha y la felicidad habrían de ser los seguros acompañamientos de una sencilla obediencia. El pueblo y la tierra dependían enteramente de Yahvé. Todos sus abastecimientos debían descender del cielo, siempre y cuando anduviesen en una amante obediencia. Pero, que hay un gran pero, cuando Israel olvidó al Señor y faltó a sus preciosos preceptos manifestados en la palabra inspirada y hablada en este segundo discurso por Moisés dado al pueblo de Israel en las orillas de Jordán, antes que pasasen a la tierra de promisión, cuando Israel olvidó al Señor y faltó a sus preciosos preceptos, el cielo se volvió metal y la tierra hierro. La esterilidad, la asolación, el hambre, la miseria, fueron tristes acompañamientos de la miseria espiritual. ¿Cómo podía ser de otro modo? Ahora bien, apreciados hermanos, en todo esto hay una profunda lección y una tremenda enseñanza práctica para la iglesia del día de hoy. Aunque no estamos bajo la ley, somos llamados a una sencilla obediencia. Y en cuanto estamos más capacitados por causa de la gracia de Dios para poder rendir una amante y cordial obediencia, somos bendecidos en nuestro estado espiritual, en nuestras almas, y nuestras almas son regadas y refrescadas y corroboradas para producir esos frutos de justicias que son por medio de Jesucristo, para la alabanza y la gloria de su gracia, para la gloria y la alabanza del Dios nuestro y de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Solo con una sola palabra, la sencilla obediencia de nuestro corazón.